Como vamos clase, entonces ahora vamos a empezar con un video de teoría. Entonces, como habíamos comentado, nos vamos a basar en la tabla de contenidos que dio el profe Brian, y el primer tópico es nomenclatura de compuestos inorgánicos, algo que ya fue revisado en las clases vía Zoom. Entonces, mi nombre es Jorge. Mis redes para cualquier duda o mi mail también me pueden consultar ahí o en el grupo de WhatsApp. Y bueno, un pequeño repaso de las nomenclaturas, porque nos vamos a centrar más en resolver los ejercicios de la guía. Habíamos mencionado que habían tres tipos de nomenclatura para los compuestos inorgánicos: la sistemática, la tradicional y la stock. Con las tres podemos nombrar a un compuesto con distintos matices de información. Entonces, algo importante es saber que es la UPAC. En todo esto es la principal institución encargada de regular o establecer las convenciones. Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o UPAC por sus siglas en inglés, International Union of Pure and Applied Chemistry. Entonces, la sistemática tiene como característica utilizar prefijos: mono, di, tiri, tetra, penta, hexa. Entonces, un ejemplo va a ser aquí el del dióxido de nitrógeno. Ahora, la stock, la UPAC la promueve bastante para su estandarización, ya que las que ocupan prefijos y sufijos es un poco más complicada a la hora de hacer las traducciones de los compuestos. Esta nomenclatura recibe su nombre por su creador alemán, Alfred Stock. La característica principal de esta nomenclatura es que al final del compuesto, al final del nombre, se pone en números romanos la valencia. Entonces tenemos el mismo caso del óxido o dióxido en nomenclatura sistemática. En stock sería óxido de nitrógeno, pero 4. Para terminar, tenemos la tradicional. En esta nomenclatura, para poder distinguir con qué valencia funcionan los elementos en ese compuesto, se utiliza una serie de prefijos y sufijos. Tenemos el caso del óxido nítrico. Ahora, si recordamos, el nitrógeno tiene 4 valencias: 2, 3, 4 y 5. 2 y 4 son para óxido y 3 y 5 son para nitrógeno. Entonces, en este caso tenemos óxido nítrico. Entonces, recordamos que el nitrógeno trabaja entonces en óxido con 2 y 4. ICO es la mayor, entonces tendrá valencia 4. Ya. Entonces, ya para empezar a trabajar, lo que tenemos que hacer dos cosas a la mano. Primero, la tabla de metales con sus valencias, muy importante. A menos que no sepamos ya las valencias de memoria, vamos a tener que cargarlas siempre ya, para resolver los ejercicios, y la hoja con los ejercicios. Todo eso a la mano para empezar. Entonces, es muy importante metales y tener los no metales también. Tengo todo en la misma hoja. Y la regla de oro para también empezar a trabajar, muy necesaria, tanto que si te quieres tatuar algo, esto podría ser. Las valencias de los elementos se intercambian entre ellos y se ponen como subíndices. Si la valencia es par, se simplifica. Entonces, empecemos repasando qué tipos de óxidos nomás vimos. Vimos óxidos básicos y óxidos ácidos o anhidridos. Los óxidos básicos son los que se componen por el oxígeno y el metal. Los óxidos ácidos o anhídridos son los que se componen por el oxígeno y el no metal. Entonces, ya habíamos visto que los metales son los de aquí. Hay metales de valencia fija y metales de valencia variable o metales de transición. Y estos serían los no metales, que tienen
valencia variable en su mayoría. Entonces ahora sí, a trabajar. Vamos de cabeza. Yo me voy a cambiar a la hoja de trabajo. Entonces ya estamos aquí en nuestra hoja de trabajo de la guía que pasó el profe Brian. Esta es la página 3, donde ya empiezan, ya nos indican que escribamos los nombres que faltan en la tabla. Si tenemos que ocupamos valencia 2, el nitrógeno y el oxígeno ya sabemos que ocupa valencia 2 también, entonces se van a simplificar, queda NO y tendríamos un monóxido de nitrógeno. Listo, ¿no? Ahora abajo ocupa valencia 4, ocurre también la simplificación, pero me va a quedar un dióxido. Listo, ahora vamos con la stock. Sabemos que es un óxido y de nitrógeno, pero ahora falta hacer énfasis en la valencia. En este caso sería 2, nos indica aquí la valencia. Y del lado de acá, óxido de nitrógeno, y ya que también sabemos su valencia, 4. Aquí vemos lo que antes recalcaba con el ejemplo, que por eso también lo escogí, porque es un ejemplo muy particular en el que valencia 2,4 es óxido y valencia 3,5 es anhídrido. Y mira que solo ocupamos nitroso nítrico, no ocupamos hipo-oso ni per-ico. Ahora tenemos un trióxido de dinitrógeno, porque observamos que tiene 2 nitrógenos. Acá tenemos un pentaóxido de dinitrógeno. Ustedes también tienen que ir haciendo conmigo. Y tenemos otra vez óxidos de nitrógeno, donde hay que hacer énfasis en cuál es la valencia que estamos ocupando. Óxido de nitrógeno, pero valencia 3. Y óxido de nitrógeno con valencia 5. Listo, hemos completado, ay papá, la primera tabla. Vamos a ver, F2O, que sería flúor. Vamos a nuestra tabla, vemos la valencia del flúor, trabaja con 1 y nos ponemos aquí monóxido de difluor. Acá tenemos óxido de flúor 1. Y aquí podríamos pensar que es, primero, no podríamos pensar que es un óxido, ya que es un no metal, se pone anhídrido. Podríamos pensar que se pone anhídrido fluórico. Pero si revisamos que en los apuntes, en la tradicional, ya teníamos este ejemplo y nos dice que el anhídrido hipofluoroso es la forma correcta de decirle al F2O. Es una excepción a la norma general de prefijos y sufijos. Entonces nos vamos acá. Fluoroso. Siguiente, tenemos I2O7 como fórmula. Entonces, I de iodo o de oxígeno. Vemos que el oxígeno es hepta. Entonces 7 significa que la valencia del iodo es 7, ya que hicieron intercambio. Anotamos heptaóxido de diodo. Ahora, óxido de yodo 7, ya que ya sabemos cuál es la valencia.
Y aquí hay que ir a ver a la tabla o recordar las valencias del iodo. Tienen valencia 1, 3, 5, 7. Siendo 7 la mayor, cuando teníamos 7 ocupamos los prefijos y sufijos per ico. Entonces ponemos anhidrido, vamos a poner ANH para anhidrido, periódico. Sigamos con otro ejemplo. Arsénico, este es el arsénico, tenemos un pentaóxido de diarsénico, tenemos un óxido de arsénico que valencia, observamos que tiene valencia 5, nos indica en números romanos, muchachos. Ahora, y terminamos con un anhídrido porque el arsénico sí es un no metal. Revisar nunca está de más. Las valencias que tiene valencia 3 y valencia 5, 5 la mayor, entonces ico va a ser su terminación. Vamos a tener anhídrido arsénico mismo. Entonces, next, ahora tenemos un metal de valencia fija, calcio 2. Esa sí me la sé. Entonces tenemos un monóxido de calcio, un óxido de calcio 2 y un óxido cálcico, porque tiene una valencia y cuando solo ocupa una valencia es ico, importante recordarlo. Entonces aquí tenemos un trióxido de dihierro. Seguimos un óxido de hierro. ¿Qué tipo de metal era este? Metal de transición. Tiene dos valencias, 2, 3. Y esa información nos sirve para saber su terminación en tradicional. Óxido férrico. Aquí vamos a utilizar ferrum. Férrico. Ahora vamos a hacer de nomenclatura a fórmula y empezamos con la del oro. También aquí tenemos un ejemplo del oro. Entonces, óxido áurico, ¿qué valencia estaríamos ocupando? Tendríamos que ver qué valencias nomás tiene el oro, 1 y 3. Entonces, áurico significa que ocupó la valencia más alta, que es 3. Entonces, óxido de oro 3. Listo. Si tenemos un óxido áurico, habrá sido oro y oxígeno con sus valencias intercambiadas. La del oxígeno es 2, que intercambia con el oro, y la del oro es 3, que intercambia con el oxígeno. Entonces aquí ya tendríamos un trióxido de dioro. Y si nos subimos aquí rapidito a hacer, sería un monóxido de dioro, un óxido de oro 1, porque ya vimos que era la otra valencia que ocupaba, era la menor, óxido de oro 1. Y terminamos con un óxido auroso. Y bueno, como último ejemplo vamos a coger el del cromo, porque es otro particular, ya que vemos que tenemos en cromo 2, 3, 6, crómico debería ser con valencia 6, pero es otra particularidad de la nomenclatura tradicional. Cuando ocupamos óxido crómico vamos a ocupar la valencia 3. Entonces sería Cr2 o 3. Nos vamos aquí. Trióxido de dicromo
y un óxido de cromo 3. Entonces hasta aquí el video de hoy. Hemos repasado lo que se vio en la anterior clase, lo que ya fue evaluado en estos momentos, ya debió haber sido evaluado, y en la próxima clase vamos a ver los hidruros metálicos y los no metálicos, y si alcanzaremos también a cubrir ácidos y hidrácidos. También vamos a hacer un pequeño refresh y ejercicios así mismo. Nos vemos la próxima.